Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la diputada Agustina Donet y el diputado Rubén Giustiniani. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros de Igualdad y Participación. ¿Es Igualdad solo o Igualdad y Participación sigue el nombre compuesto del partido o no? Es Igualdad y Participación, sí. Pero siempre hablamos de igualdad porque resulta mucho más práctico. Está bien, Rubén, bienvenido al programa, gracias, Bueno, Agustina, también por estar. A ver, hay muchos temas. El primero, naturalmente, tiene que ver con este acuerdo Nación-Provincia, porque además pasaron varias cosas en las últimas horas. La primera, en esa reunión con representantes del Ejecutivo, de la oposición estuvieron solamente ustedes. Y ya es un dato político, porque el resto de los partidos no estaban, hicieron un debate hablando de ese tema en la UNL, en la Facultad de Derecho, y estaban ahí todos los partidos de la oposición, o no todos. Ustedes tampoco estaban. Ustedes no fueron, no los invitaron. ¿Qué pasó? No, me parece que hubo un sector de la oposición, ¿no? Sí. Carlos de Frade no estaba tampoco. No estaba. O sea que Damaris Pachotti tampoco estaba, Sí. y nosotros tampoco, no, me parece que era... No fueron, ¿cómo es? No, me parece que son más los sectores que Juntos por el Cambio, el socialismo y el radicalismo, o sea que me parece que no era nuestro espacio, digamos. Ajá. Y en el caso de la presencia de ustedes como espacio político, en la reunión con el fiscal de Estado y el secretario de Justicia. Nosotros presentamos la semana pasada en la legislatura un pedido de informes de lo que en los medios se estaba diciendo, que el gobierno provincial estaba negociando ya en negociaciones finales con el tema de la deuda de la provincia, que tiene Nación con nuestra provincia. Respecto al tema de la coparticipación. A mí me parece que hay que repetir cosas para informar a la población de lo que estamos hablando. Santa Fe inició el reclamo, primero cuando Obeino firmó el pacto fiscal, segundo cuando Hermes Wiener como gobernador fue a la Corte a reclamar que esa detracción del 15% que se le hacía a Santa Fe no correspondía que se le hiciera. Fuimos a la audiencia pública histórica donde Santa Fe reafirmó sus derechos con el fiscal Jorge Barraguirre, con Hermes Wiener como gobernador, fui yo como senador nacional, sí. Fue el justicialismo. Fueron todos, todos. Sí, toda la Eso provincia fue una política de Estado que terminó con el histórico fallo en 2015, donde el gobierno de Lifchi, que recién empezó a cobrar la coparticipación de ese 15%, que fueron más de 830 millones de pesos por mes, más de 10.000 millones por año, que hoy sigue cobrando la provincia. Entonces quedó esa deuda para atrás de lo que injustamente nos detraían, que es lo que estamos hoy hablando. Se comprometieron los gobiernos a pagar, el gobierno de Macri le hizo firmar el pacto fiscal a Miguel Lifchi y puso en un artículo que le iba a pagar y el gobierno de Macri no pagó. Y ahora este gobierno está pagando. Nosotros queremos saber las características de ese convenio. Claro. No lo conocemos, no lo hemos visto. Por eso con Agustina la semana pasada se aprobó por unanimidad el proyecto que nosotros presentamos, donde preguntamos las características del convenio, cuál es el monto, de qué manera, si era con bono y si era con bonos, qué características de los bonos y cuál era el plazo de amortización de los mismos. Todavía no hemos visto el convenio, entonces me parece que acá se está hablando sobre base de que no conocemos. Lo único concreto que hemos escuchado, 151.000 millones de pesos, que es más o menos la cifra que siempre se había manejado, y con bonos. Tenemos que ver los detalles de ese convenio, por eso nosotros planteamos ahora, después de ese pedido de informe y coherentemente con eso, estamos pidiendo que el convenio vaya a la legislatura para que tomemos conocimiento del mismo, porque todavía no sabemos la letra chica y la letra en general de lo que dice ese convenio y corresponde que la legislatura lo conozca. Ahora, el hecho también es una postura política de ustedes de ir a la convocatoria del Ejecutivo,
porque el resto de los partidos de la oposición no fueron. Es que nosotros habíamos planteado justamente que queríamos saber qué decía el convenio y nos citan, y después lo citan y dicen, ¿cómo no vamos a ir si pedimos eso? Pero es medio elemental, ¿no? ¿Pero no te sentiste muy sola? No, la verdad que no, porque lo cierto es que nosotros fuimos a buscar información, a tomar conocimiento, como dice Rubén Giustiniani, de qué es lo que por lo menos cuál era la postura del Ejecutivo que se iba a ir a plantear a esa reunión. Lamentablemente no nos fuimos con mayores elementos que los que circulan y los que circulaban hasta ayer mediáticamente, y tiene que ver con continuar con una política de Estado, con que nosotros estamos interesados en conocer, bueno, cuáles son los destinos de esos fondos, de la deuda, y que nos compromete a todo el arco político, lo decía Rubén al principio, una demanda iniciada en su momento en el gobierno de Obey, continuada por Wiener, bueno, que Rubén acompañó como senador nacional en esa histórica audiencia de la Corte, y nosotros tenemos una responsabilidad política también como legisladores de estar al tanto y de entender que ese reparto también de esos fondos sean utilizados fundamentalmente en las necesidades de las y los santafesinos, y es una buena decisión también que vayan en ese sentido destinados a la obra pública, a más hospitales, a más escuelas, que es lo que necesitamos también en este momento. Rubén, el hecho de que ustedes ya plantearon esto en el proyecto ese, y acá también hay una discusión sobre si el gobernador tenía o tiene o no facultades para firmar el acuerdo, o si necesariamente necesita el aval legislativo. ¿Vos eso preferís ver el convenio antes de opinar sobre eso, o cómo lo ves? Digo esto porque el debate de esta mañana, ¿no?, que se plantearon otros partidos. Yo creo las dos cosas. ¿Cómo no va a tener el gobernador facultad para firmar un convenio con el gobierno nacional? ¿Y cómo no vamos a tener la legislatura el derecho a opinar y a trabajar sobre el convenio? Las dos cosas, las dos cosas. Por eso queremos que venga el convenio de la legislatura, queremos analizar y vamos a opinar, por supuesto, sobre el convenio. Así que nos parece que las dos cosas son necesarias. Y me meto entonces en la parte política, porque al principio vos mencionaste que no es toda la oposición, son otros espacios, y ¿no hay posibilidades de un frente santafesino con ustedes? Nosotros no tenemos nada que ver con el PRO, con lo que se está formando a nivel nacional. Nosotros no tenemos nada que ver con eso, con un espacio formado. Acá está Cambiemos en la provincia, que ganó la última elección. Nosotros no tenemos nada que ver con Cambiemos. Si se arma con Cambiemos Lo que pasa es que ustedes sí hicieron una alianza con Hapkin, y hoy Hapkin, todo hace suponer que está dentro de ese espacio o armando eso. Nosotros no. Ustedes no. Nosotros para nada. Y el hecho de que, ¿cuáles son las posibilidades de que, a ver, hay muchos sectores de izquierda, de Carlos Delfrade, de Ciudad Futura y otros, que en algún momento se dice, bueno, ¿y por qué no se juntan los sectores que tienen otra mirada diferente a este nuevo frente? ¿Hay posibilidad de que eso dé o no? Totalmente, sí, sí. Siempre fue nuestro planteo de hacer en la provincia de Santa Fe, que exista un frente amplio, real, con una postura progresista en serio, de izquierda, centro-izquierda, por supuesto. Nosotros siempre vamos a estar partícipes de confluir en esa dirección. Así que, además, en la legislatura está la prueba. O sea, la prueba está en la política concreta que hacemos. Nosotros no podemos decir a la población, nos vamos a poner de acuerdo en un programa. El programa es el testimonio que estamos dando todos los días de nuestra acción política, lo que hacemos, votamos en la Cámara de Diputados, lo que trabajamos con la gente. Y nosotros, con esta fuerza como el Frente Social y Popular, como Soberanía Popular de Carlos Delfrade, de Ciudad Futura, en la legislatura votamos el 99,9% de los temas siempre juntos. O sea que de hecho sería natural confluir en una misma propuesta política para el 2023. Rubén, pero con todo respeto, yo te veo a vos, pero yo no puedo olvidarme de quién sos ni quién fuiste. Vos fuiste el presidente del Partido Socialista. 20 años. Bueno, con nada menos que eso. Sí. Hay mucha historia detrás de esto, sí, para la realidad de hoy. Entonces, nunca hizo alianza con la derecha el Partido Socialista.
Esa es la mejor definición. Siempre fueron, digamos, coherentes dogmáticamente por ese tema, por ese lado. No dogmáticamente, prácticamente también. Prácticamente también. Dogmática y prácticamente. Porque no tenemos prácticamente ninguna posibilidad de confluir con Macri, que fue una catástrofe para la República Argentina. Y por lo tanto no podemos decir, a ver si nos ponemos de acuerdo en un programa con Macri. Sería imposible, ya sabemos. O sería engañar a la gente, que nos vamos a poner de acuerdo en 10 puntos con la fuerza política que encabeza Mauricio Macri. Bueno, y entonces, a ver, porque vos has recorrido la provincia de costado a costado, de sur a norte, con la bandera del socialismo, lógicamente, ¿no? Y el Frente Progresista también. Y la gente te identifica, sí, más allá que creo que la mayoría tiene claro el espacio político que ocupás hoy. Y entonces uno ya no quisiera preguntarte por los otros socialistas, si son auténticos o no auténticos, pero hay muchos dirigentes que aparentemente ya están decididos a formar este frente con Juntos por el Cambio. ¿Cuál es tu lectura? ¿O sería volver al pasado, digamos? No, mi lectura es que no es casual que yo hoy no forme parte de la conducción orgánica del Partido Socialista y que del año 2011 nosotros tomamos un camino que es igualdad. Eso precisamente por disidencia específica de la línea política del Partido Socialista. O sea que a mí no me extraña que haya dirigentes hoy del Partido Socialista que planteen confluir con el PRO. No me extraña. Agustín, ¿y vos cómo lo ves con respecto de... Vos sos más joven. Nosotros ya tenemos unos años más, pero necesariamente la juventud que en algún momento participaba tanto, hoy la influencia, las redes sociales, los cambios en las costumbres influyen y ¿tienen ganas de participar los jóvenes? ¿Vos notás eso o no? ¿O hay mucha apatía? No, sí, yo creo que la juventud siempre ha tenido una participación política muy activa en nuestro país. No solamente con los temas que hacen a la agenda joven, sino también con problemáticas y con reclamos que se han mostrado en las calles, en movilizaciones, y que siempre la juventud ha acompañado. Y digo, el movimiento estudiantil con una gran historia, ¿no? Y recorrido en nuestro país, acompañando los reclamos docentes, los reclamos de los jubilados, de los trabajadores. No, yo creo que hay una... Sí entiendo que que la juventud, digamos, no es ajena a los tiempos que vive hoy la sociedad y que tienen que ver con el descrédito de la política, con una política que no ha resuelto los principales temas de la gente, la pobreza, el desempleo, la inseguridad hoy, la inflación, y que hay que hacerse cargo también de eso. Pero la juventud, bueno, lejos de ser apática, me parece que muestra también una actitud activa y proactiva. Yo la verdad es que no comparto esa mirada de algunos medios de comunicación fundamentalmente nacionales que muestran una juventud derechizada. Es cierto que hay mucha disconformidad, pero me parece que también hay muchísimos jóvenes y Igualdad es una muestra de eso, de una juventud activa y participativa que también quiere cambiar la realidad en la que vivimos hoy. Bueno, pero en el medio de eso, ¿hay un mea culpa de la política, Rubén? Porque, qué sé yo, por la situación que se vive a nivel nacional, pero en la provincia también, de repente aparecen, no sé si mesiánicos, lo que sea, llamarle nombre y apellido Milei entre ellos, que vienen supuestamente de afuera, que ingresan a la política, que cuestionan la política. ¿Cómo lo ves vos? Vos tenés una vida en la política. Sí, que es la sociedad la que está cuestionando la política. Solamente quien viva dentro de un frasco puede no darse cuenta de esto. Porque la política, los gobiernos, desde el año 1983 hasta la fecha, o no pudieron, o no supieron, o no quisieron mejorar las condiciones de vida de la gente. Y existe una absoluta responsabilidad en haber pasado del 7% de pobreza a lo que hoy significa casi el 40% de pobreza, sobre todo en los niveles de la adolescencia y de los niños. Ahora, ¿esto se arregla con menos política? No, con más política, con mejor política, con mejor política.
por supuesto, y por eso tenemos la democracia y la gente tiene una herramienta fundamental que es el voto y que es la participación para poder mejorar la política, con mejor política. Y por eso los partidos, si quieren salir de esta crisis de representatividad que tienen ante la sociedad, tienen que abrir puertas y ventanas y producir un cambio de la política. Lo estamos viendo en Chile. Chile produjo una explosión de participación de la juventud en la calle, de sectores de izquierda, progresistas, que lograron llegar al gobierno desde movimientos sociales, y los partidos tradicionales salieron terceros y cuartos, los que eran gobierno. Y parecía una cosa mentira. Bueno, en Colombia el oficialismo ni llegó al balotaje. En Colombia el oficialismo, el uribismo, le fue muy mal y ganó una opción de izquierda, progresista, con una mujer como vicepresidenta negra, que venía de los sectores populares. Es decir, el que no interprete que hay un cambio de abajo hacia arriba es porque no está mirando bien lo que está pasando. La política tradicional es la que entró en crisis, no la política. La política tradicional, los partidos tradicionales. Eso es lo que hoy la gente está impugnando, porque la gente ha visto que pasaban las elecciones y su situación está cada vez peor. Entonces llega un momento y dice, basta de votar a los mismos. Y ahí es donde se produce el cambio y se abre expectativas diferentes. ¿Hay recambio, Rubén? ¿Hay materia prima entre los jóvenes? Por eso me interesa ver. Yo veo mucha juventud participando. Y en todos los partidos, hay que ser justo y decir que en todos los partidos hay mucha juventud. Y ahí está la expectativa de que estas cosas puedan cambiar. Sí, pero no sé si todos los partidos dan espacio a los jóvenes. Yo creo que por ahí participan, y ahora sí es una flor para ustedes, porque en el caso de ustedes, una es mujer y joven, y vos tenés mucha historia en la política, y la presidenta del bloque es ella, ¿no? Sí. Y la que va a la reunión. La que manda es ella. La que manda. Sí. Pero no en todos los partidos políticos pueden decir eso. Los tradicionales y los más grandes no pueden decir eso. Generalmente son los jóvenes los que acompañan, pero no los que deciden. Por eso la pregunta, mi temor es eso, ¿hasta dónde hay recambio? ¿O las nuevas generaciones le dan espacio para Viene conducir? con la juventud y con las mujeres. Y viene y abren a patada las puertas y las ventanas. Y ya por más que la política tradicional a veces quiera cerrar las compuertas, es lo que vimos, dábamos el ejemplo de Chile. Ya no piden participación, ya la agarran, la asumen, la concretan. El proceso que hemos visto en los últimos años del movimiento de mujeres es impresionante en ese sentido. No piden permiso, entran a los empujones, a los empujones y asumen. Sí, con el movimiento feminista, como dice Rubén, y también hasta con el movimiento ambiental, ¿no? Que es una de las grandes deudas de la política también, hacerse cargo de la política tradicional, hacerse cargo de qué mundo le estamos dejando a las generaciones que vienen. A las generaciones que estamos, pues ya no estamos hablando ni siquiera de nuestros hijos, estamos hablando de que en cuestión de décadas podemos estar con un planeta colapsado. Muchísimas gracias, Amo, por estar con nosotros. No, gracias. Y a ustedes también, gracias, y nos vamos a reencontrar la próxima semana en este mismo horario y en este mismo canal.